Tardes amigos, ¿cómo están? Aquí saludándote Pascuti. ¿Cómo te encuentras Pascuti? Un gran editor de Winning Eleven 2002. ¿Cómo, ¿Cómo vas? cómo anda Z? Un gusto volver a estar con vos. Gran editor Z, de los mejores de los últimos tiempos. Y bueno, Muchas gracias, tú volvió también. Pascuti. Últimamente Pascu ahí editando el mod del mundial, ¿no? Y aprendí bastantes cosas con tus... Más que todo con lo de las banderas, todas estas cosas que tú eres experto. Con lo de los campos de juego. Sí, Me pareció súper claro, bueno. hemos estado los últimos días haciendo algunos césped, viendo la cuestión de los césped, ¿no? Que como cuanto menos pesado, mejor para el juego, mejor para la dinámica del juego. Y todo lo que es banderas con estructuras múltiples está muy bueno, ¿no? Jugar con eso. Claro, ¿no? Súper bueno. Mm. La verdad que... Más que todo en lo de los césped me he dado cuenta que también a veces lo que me decía Car, que hay que jugar un poco con los... No poner tan vivos los colores del césped porque también a la final se cansa la vista pues con esto. Eh, y Sí, quedó y y lo queda que pasa queda súper súper bien. La verdad que es eh, que el juego estuvo, entonces, sí, ¿no? claro, Pero quedó súper bien. Bueno. lo que es saturación de colores y eso, bueno, estamos hablando de un juego de Play 1, ¿no? El juego tiende a saturar mucho los colores. Entonces uno tiene que reducirle, digamos, lo que es la saturación, porque después se ve muy, muy brillante y eso sí, afecta mucho el juego. Y también los trazados que son demasiado marcados en el suelo, hacen que vos te desconcentres en el juego. Y eso es algo que todas esas cuestiones las tiene muy en cuenta ahora el FIFA, los juegos nuevos de fútbol. Entonces los juegos nuevos de fútbol no tienen grande detalle en los céspedes. Si vos te pones a ver, son todos lienzos verdes, un juego de billar ahora. Sí, Y ¿verdad? eso facilita mucho el gameplay, y ahora es competitiva la cosa, ¿viste? Los jugadores quieren jugar y ganar. Ya no quieren pasto detallado ni... Salvo los jugadores que sí ganaron el detalle, todo eso sí. Claro, y también pues tienes que jugar, si vas a jugar, o sea, digamos en competitivo, tú que tienes experiencia en esto, pues me Mm, imagino que juegan sí, bastantes partidos, ¿no? Y tiene que estar la sí, vista sí, se también, juega mucho. tampoco, o sea, a la medida, pues a Claro, veces no, no con te el tiene césped que... muy, muy iluminado, con mucho contraste, pues es como Mm, que te cansa, o sea, no sí, aguantas. te cansa. Y lo que son los trazados, los diagonales, todas esas cosas que existían en el fútbol de los 90 no existen más porque causan una pesadez ahí en la visión Ah, claro. y no puedes jugar bien. No puedes jugar bien. Esas son cosas que se tienen mucho en cuenta ahora en el gameplay competitivo. Si, el otro día estaba viendo el Virtua Striker 4 que salió para arcade y hoy se puede jugar en Wii por medio de una especie de emulación, algo así. Eh, el Virtua Striker 4, la carga gráfica que tiene es alucinante en los céspedes, en el detalle de las camisetas, en las tribunas. Es el juego que mejor tribuna tiene de la historia. Bueno, todo eso, si vos te pones el juego de Virtua Striker 4, que es del año 2006, y lo comparas con un FIFA ahora que son 20 años después, vas a ver que el FIFA tiene, pero no sé, no tiene ni el 3% de la carga gráfica. Pero es adrede, es a propósito. Porque antes se privilegiaba la gráfica, el detalle, y hoy se privilegia el gameplay. Tiene que ser fluido, 60 FPS. Claro, sí es verdad. Más que todo lo que es la carga visual, parece como que está un poco más, tiene que ser un poco más, más que todo en el Play 1. Ahora yo lo que he estado en la modificación 3D también me di cuenta que si te das cuenta con las cámaras altas vas haciendo un cambio de modelado 3D un poco más pequeño, una escala más pequeña y por eso que no ves tanto detalles Claro, en los jugadores. claro, y se empieza a perder el detalle. Se Se pierde, y empieza a por eso perder el que detalle, es había, si te cierto. acuerdas de ese bug de que se perdía el número de camiseta, más que yo creo que pensaba más en emulador esto, ¿no? Mm. Porque en la Play 1 no me acuerdo que haya pasado, que eh, se cambiaba el número de camisa y toda esta cosa. Pero en el emulador me he dado cuenta y muchos usuarios a No, veces han sí, también escrito. pasaba. Lo que pasa es que estábamos, No se veía. lo que pasa es que jugábamos a muy baja resolución nosotros. Ahora con el HD, lo que pasa es que el HD te desnuda, ¿entendés? Te desnuda todo. Cambió mucho la televisión y los juegos a partir de la llegada del HD.
Y pasó una cosa extraña. Por un lado tenés alta definición, pero por otro lado se trata de que no sean, de que no tengan tanto detalle las cosas. O sea, parece un contrasentido, pero es así. Imagínate lo que sería hoy ver en HD el Mundial 90 o el Wow. Mundial 94, con todos esos detalles que tenían en camiseta, con los detalles de los césped, ¿te acuerdas? Los césped circulares. Sí, Sería no. una locura. Pero el tema que no funcionaría, porque sería demasiada carga, demasiada información visual, que te dejaría mareado después de un partido de eso. Ah, sí. Entonces hubo una, o sea, se convencieron todos, se pusieron todos de acuerdo que a medida que la definición de la imagen va siendo empieza a haber más resolución, los detalles se tienen que ir eliminando. Por eso vos ves hoy camisetas de los jugadores, son toda una camiseta blanca, genérica. Los arqueros son todo verdes, etcétera, etcétera. O sea, vos ves menos detalle, pero tenés mayor definición. Claro, Es sí, sí. un fenómeno, digamos, que pasó ahora. Claro. También me he dado cuenta que también acerca de esto, pues verás que es bueno, he seguido un poco de eSport, pero me he dado cuenta en los competitivos que algunos, pues por ejemplo, más que todo en lo que son MOBAs, así como el League of Legends, todo esto, prefieren Mm, jugarlo con un monitor más pequeño como para que poder verlo todo claro, al instante, o sea, como que no estar con un monitor gigante como para verlo. Es un poco como que claro. más, como tú dices, o sea, hay bastante Ah, información que a veces a la vista, si estás en un monitor grande, no la percibes. O si no, te distrae. así es, Ajá, claro. es Pues una te locura. cuento un poco, te cuento un poco qué pasó con mi vida después de la década del 2000 en adelante. O sea, Win Eleven por siempre lo tenemos en nuestros corazones, de vez en cuando volvemos, hacemos alguna edición, Hace 4 años. ¿no es cierto? Con el genio, con la luz que nos guía, que es el genio Carp, que le mandamos un saludo. Saludo a Carlos. Genio total. Eh, yo en el último tiempo me empecé a dedicar al competitivo de juegos de fútbol, en este caso el FC 26 o FIFA, como le quieran llamar, y tengo bastante rodaje y bastante tiempo en lo que es organización de eventos competitivos, torneos de competencias importantes en FIFA, en Play 4 sobre todo. Lo que sucedió es que, lo que decías vos, ahora se prioriza lo que es gameplay y ya no tiene tanta prioridad lo que es la carga gráfica, el sonido, la música, etcétera. Ni los menús, vos fíjate lo que son los menús de los juegos ahora. Son totalmente minimalistas, tienen dos colores, o sea, todo eso se eliminó. El delay es un problema que tiene el competitivo hoy. El jugador, o sea, tiene una capacidad de reacción tan elevada, digamos, los que son profesionales, que el más mínimo retardo entre lo que ve y lo que aprieta en el control le afecta. Entonces se trata de eliminar el delay. ¿Cómo se eliminó el delay? Eliminando los televisores grandes. Los televisores grandes tenían estamos hablando del HD, tienen ciertos filtros que hacen que haya cierto delay. Un competitivo hoy, vos le pones un televisor de arriba de 15 pulgadas, le pones un tele de 40 para arriba, no te lo quiere jugar, ¿eh? No quiere jugar. Porque nota ese delay que lo perjudica en el juego. Claro, ¿no? Sí. O sea que digamos, están jugando en monitores más pequeños, ¿no? Exactamente, no pasan de 15 pulgadas. Y son monitores especiales, además que tienen digamos, unos hercios elevados, digamos, que hace que sea muy inmediata, digamos, lo que ves y el control, ¿no es cierto? Claro, es interesante, ¿no? O sea, imagínate, o sea, y Winning Eleven 2002, ¿cómo lo cargas ahí? ¿Se podría jugar también en esos monitores? ¿Has probado tal vez? Sí, sí, bueno, hoy se juega todo en esos monitores. O sea, el Win Eleven en Play 1 no se juega más. Ahora es todo computadora, emulación, monitores widescreen, por eso salieron los parches de cámara expandida. Y bueno, también estaba trabajando con eso. Y bueno, la idea es esa, la idea es si se sigue jugando este juego, lo va a mantener vivo el competitivo. Entonces, bueno, habrá que adaptar la tecnología para que se juegue este juego
en equipos modernos, ¿no? Claro, en sí sería interesante, ¿no? Pues la verdad que Mm, yo te digo una cosa, que yo sí he querido adquirir una Play uno, pero la mayoría de Play 1 que tú sabes que ya uno consigue son de segunda, ¿no? tan Nuevas ya no se fusiladas. puede. Y la mayoría de los lentes No, no no. funcionan y ya es difícil hacer lo que funcione el Play, ¿me entiendes? O sea, porque no coge discos y todo esto. Y bueno, se hace más difícil. Entonces ya uno solo, por eso te decía la vez pasada, solo ya se utiliza el emulador y bueno, y, y ahí se va uno como que sí se adaptando. Por ejemplo, el DuckStation ahora que ha hecho lo que es la mejora de gráficos y todo esto, que evita, ya te acuerdas de la Sí. temblorina que cogía en el Play y todo esto, pues ahora ya Y se eliminó bastante, pero no del todo. Yo creo que sigue estando la deuda de portear el juego directamente a PC. Ah, claro. Esa es la deuda. Pero ahí está el Rusia Muchos está juegos de haciendo eso. Play, muchos juegos de Play, como el Driver, como el Silent Hill y creo que un par más, se han logrado portear a PC. Ya sé que es difícil, ¿no es cierto? O sea, yo digo algo y me dicen, es una locura, jamás se va a poder hacer eso. Pero no, pasa el tiempo y van descubriendo cosas. Pero bueno, hay que ver si alguna vez se logra hacer eso. Claro. Bueno, en sí, ahora con la inteligencia artificial y todo esto se ha hecho un poco más fácil, ¿no? Porque anteriormente, pues, era más difícil. Ahora ya, Sí, como sí, ni que hablar, dicen, ni hablar, sí. sí, por ahí está hablando con Jaciel también, eh, y me decía que él, pues, ahora estaba utilizando lo que es el Cloud, que es una Mm, IA específicamente para lo que es programación, y dice que tú le pides algo que te haga y él te examina todo el archivo y lo va sacando, ¿me entiendes? Entonces es una locura. claro. Ajá. Y la mayoría por ejemplo, estaba investigando algo acerca del Silent Hill 1 y aparentemente han utilizado también la IA Cloud y también el Doom, también vi que lo habían porteado y todo. Interesante todo. Sí, Ajá. sí. Ojalá se pueda en el Play 1, también en el Winning. Sería interesante Claro, para sí, tenerlo sí, en sí. PC Y han salido algunas cosas interesantes, como por ejemplo la posibilidad de emular el Winning Eleven 2002 Arcade, que Ujú. era una cosa que mucha gente no sabe que existía, pero sí existió, que era básicamente era el juego que nosotros jugábamos en la Play 1, nada más que porteado a Play 2 y Sí, con ¿no? toda esa mejora gráfica que tiene, ¿no? Pero yo lo probé ese juego porque ese juego en el arcade no se podía jugar, acá no llegó nunca, pero sí se podía jugar a ese juego, a la base de ese juego, que era el ESPN Extra Time, el MLS Extra Time. Salió para Play 2, para GameCube, para Wii, perdón, para Play 2, GameCube y la Xbox. Y ese juego gráficamente estaba muy bien, pero estaba muy recortado. O sea, al día de hoy, la mayor experiencia, la experiencia completa, la sigue representando el juego que jugamos nosotros en el Play 1. Es la mejor versión, no queda otra. Sí, la verdad que muchas personas coinciden y como que se han quedado más que todo la de generación de nosotros, pues la generación con de la Play 1, pues como que nos quedó eso, ¿no? Mm. Y ya cuando vienen Es otros que si vos te... títulos y todo esto, ya no, como que dices, no, así está bueno, pero como que le falta un poco. Claro, porque habría que pensar por qué el juego tiene tanta vigencia. Porque tiene vigencia. Y tiene mucha gente que todavía lo sigue editando, lo sigue jugando en distintas partes del mundo. Entonces, ¿por qué tiene tanta vigencia? Por los gráficos no ha de ser, porque el juego mismo, cuando salió en su época, había juegos que tenían mucho mejores gráficos. Ni hablar de Virtua Striker. Virtua Striker era un portento gráfico en una época que Play 1 presentaba cosas muy básicas. Entonces, digamos que el juego es pura jugabilidad. Si está vivo hoy, si se sigue hablando de él, se sigue jugando, es porque es pura jugabilidad. Claro, más que todo la jugabilidad, como te digo, y pasarle eso. Ahora poco había visto un youtuber, creo que lo puse en el, en el WhatsApp, el grupo, pues que hablaba acerca de lo mismo. Mm. O sea, hablaba, bueno, del ISS Pro Evolution. Creo que más o menos es el Winning Eleven 4 o algo así.
en Así es, en sí. la Play 1, pues él decía que ahora con todas las inteligencias artificiales, todo esto que está saliendo, lo que son eh, porteos a PC, pues estaba hablando acerca mismo del tema. Dice, sería bueno que alguien portee esto porque él ha probado, este streamer ha probado, Surfer creo que es, ha probado, Ah, Surf, sí. sí, ha probado todos los juegos que han salido nuevos, los antiguos, todo, y siempre Mm. dice él que no encuentra esa esencia de jugabilidad como había en los juegos de Play 1, ¿me entiendes? Y bueno, ahora poco también yo te digo, Sí, ahora, hay que hablar que, o sea, hay que nombrar que los juegos de hoy son muy diferentes a los que eran antes. O sea, lo que es el FIFA hoy es un juego que para mí, para los que crecimos con los juegos de los 90 y después del 2000, de la época de Play 1, Play 2, está muy lejos en eso. O sea, lo que es jugabilidad, el FIFA, no sé, yo diría que es malo. O sea, pero hoy te van a decir que es bueno. ¿Por qué? Porque se invirtieron un montón de valores, entonces eran negativos y ahora se ven como clásico o como que así tiene que ser un juego de fútbol. O sea, pero te diría, te puedo asegurar de que cosas malas que tenían los juegos de fútbol de la década del 2000, hoy están todas aplicadas en el FIFA. Hoy son los pilares de FIFA. Todas las cosas malas que nosotros... ¿A qué te estoy hablando de cosas malas? Y agarran un jugador y pasaste 7 y que nadie te lo puede quitar. Eh, que el arquero no te ataje una. Que tiras un pase y está siempre habilitado. Eh, bueno, esas cosas, por ejemplo, que hacían a una mala jugabilidad en su tiempo, y vos decías, no, a este juego le falta un montón, tienen que hacerle miles de ajustes para parecerse un poco al Winning Eleven. Bueno, hoy son leyes, ¿eh? Hoy son cosas que lo vas a ver en cualquier FIFA. Un juego que está orientado a lo ocasional, a gente que no sabe jugar. Nosotros hacemos free plays para adentrar a los pibes en lo que es el competitivo de FIFA. Hacemos free play en los colegios. Bueno, bueno, buenísimo. en los colegios lo agarra cualquiera el juego, pibes que nunca en su vida tocaron un juego de fútbol y te hacen 3 goles. Entonces el juego está diseñado de esa forma. El FIFA hoy está diseñado para que el que no sepa jugar rápidamente se familiarice con la mecánica del juego y, 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 por ejemplo, un juego normal de FIFA entre dos muchachos que saben más o menos manejar el juego, eh, supera el promedio de 4 goles. O sea, están entre 4-4, 6-5, 8-6. Es el promedio de goles que tiene el juego, que es una locura. Imagínate si en la década del 90 o en los 2000 nosotros hubiéramos agarrado un juego y a 5 minutos de aprenderlo a jugar, estarías haciendo 7 goles por partido. Lo solté y decís, no, esto no. Tráeme algo que me dé más desafío. Y en ese sentido, Winnie Eleven siempre tuvo ese desafío de poder superar el medio campo y construir una jugada que termine en un gol. Que esos juegos, que esa cosa, eso se perdió en los juegos de hoy. Y sí, verdad, ¿no? Está ahora como que se ha priorizado más lo fácil. Eso en todos los juegos, la mayoría ha evolucionado así. La verdad que, Sí, no en todo, no en todo, pero sí hay una tendencia a eso. claro, sí, ahora es como más lineal, ¿no? Todo, o sea, ya tienes que, ya sabes, o sea, apenas coges el control, ya el mando, más o menos ya sabes qué camino seguir y la sigues recto y ya. Los juegos anteriores, pues que uno jugaba, pues tú sabes, tenía que pensarla, repensarla, a veces tenía que regresar 10 20 veces al mismo sitio. Claro, sí, Y tenía era que una locura. aprender, Sacar las claves, tenía que aprender los y puzzles, era una locura. sí, sí, tenías que darle tiempo hasta que vos te familiarices con el control, con la mecánica del juego. Bueno, hoy eso se perdió, la gente quiere algo inmediato. Si no se Y aburre, sí, se va a se hacer otra aburre, sí, cosa. se cansa, la verdad que se cansa y se aburre. Yo a veces, eso es lo que yo le digo a mi hijo, a mi hijo, por ejemplo, ahora que estamos editando el parche del mundial, pues lo he testeado con él jugando para dos y toda esta cosa. Mm. Y bueno, entonces él, como él juega pues ya Xbox, PlayStation y todo esto, pues me dice que es muy difícil el Winning Eleven 2000. Dice, papá, es muy difícil el juego, me dice, porque dice, apenas me dan el Sí, balón, ya me lo quitan, dice, no puedo correr, o sea, quiero correr, me quitan el balón, no puedo abrir pase muy, como, como es en en los juegos nuevos, es sumamente más fácil. claro.
Y ya pues, pero le digo, ese me Claro, da para pues, quitar. digamos, baja tolerancia a la frustración. Y sí, Pascu, la verdad que... eh, Así es, nosotros éramos terriblemente, teníamos un umbral de frustración enorme. O sea, nos enfrentábamos con juegos que eran imposibles y aún así le machacábamos, le seguíamos, le seguíamos. Después la recompensa sí, es grande. Esa es la, esa es la, fue otra vida, otro, como otro mundo que el vivimos nosotros, porque ahora es un Soul, poco más como el distinto Soul, todo, sí. es distinto. Sí, pero todavía existe, pero es de nicho. Ahora existe eso, pero es de nicho. Por ejemplo, los juegos estos, los Souls, que son terriblemente difíciles, tienen Ah, eso que tenían los juegos viejos, sí, sí, es que verdad. constantemente estás perdiendo, te frustras, pero después las recompensas grandes. Bueno, Estás jugando el eso Dark ahora Souls. también, Sí, es el buenísimo. Dark Souls, claro, sigue existiendo, el Sekiro, qué sé yo, bueno, sigue existiendo eso, pero ahora es para un género, Ahora no poco es estaba para el jugando el juego, Witcher para los también juegos en y general. me pareció interesante porque tuve que hacer, como es mundo abierto, es un poco más interesante los gameplay. Pero ya te digo, son como tú dices en dicho, no a todos no les gusta, o sea, como que dices, les parece demasiado aburrido a veces por lo que hay que hacer miles de veces las mismas cosas. Y tratar y tratar. Claro, Y sí, sí, sí. Pascu. Bueno, entonces, Sí. pues ha sido interesante lo que es el volver a la edición también con ustedes ahí en el grupo, porque como que me ha dado también a veces ese... Ustedes como saben mucho, o sea, de juegos, yo a veces no entiendo, o sea, yo tengo mis juegos y todo, pero como que no he sido tanto de historia de juegos. Por ejemplo, mira, en el Play 1 yo pensé que solo existía el Winning Eleven 2002 porque ese fue el con el que yo inicié, ¿no? Pero para atrás hay Claro. bastantes juegos, jugabilidad, y tú me has explicado, mira, cómo era el juego, los juegos anteriores al Winning Eleven 2002, lo del motor también que hemos hecho cambios a la jugabilidad y ha quedado súper bien, ¿no? O sea, lo hemos probado y ha quedado súper bien. Claro, sí, sí. Y bueno, y entonces en ese, a Sí, eso medida... que quería hablar, Ajá, quería hacer un poquito ahí hincapié en eso de la nueva jugabilidad que tuviste trabajando. Que me pareció muy positiva algunas cosas. Yo había notado un poco, no sé si vos lo publicaste eso o por lo menos ya lo informaste, que habías modificado el tema de lo que es la jugabilidad, ¿no? Del juego, que es una cosa difícil porque hay muchos parámetros que están ocultos y que ajá, sí. ahora con la inteligencia artificial se ha podido descifrar bastantes cosas. Sí, Pero ¿verdad? no, el juego tiene muchas variantes, es bastante complejo, entonces uno tiende a por ahí a ver cosas que no existen, ¿no? O sea, en el juego por ahí te confundís en el juego. Por ahí vos modificas algunos parámetros y pensás que algo ha cambiado, cuando en realidad no ha cambiado nada. El juego es bastante Es complejo, todo tiene mental. mucha variedad, entonces es difícil notar una diferencia. Yo, de todas las jugabilidades modificadas que probé, la que noté diferencia es la que vos hiciste. Y lo testé bastante. Pero la diferencia tampoco es tan notable, o sea, es bastante sutil. Y eso es bueno, pero que sea real. Por ejemplo, vos me mandaste una jugabilidad que yo coincidí con varios puntos que vos habías puesto ahí, que habías modificado, que con la jugabilidad tuya nueva, eh, los jugadores parecen menos pesados. Eso es bueno. Y tienen giros más rápidos. Eso es notable, digamos, en la jugabilidad que vos lograste conseguir. Se tiene un poquito más de sensación de control, los pases son un tanto más rápidos, hay menos penalización por orientación, es cierto. O sea, vos antes dabas pases dabas los pases mal orientados, digamos, que tu jugador no se había acabado de acomodar y tiraba el pase a cualquier lado. Se volvía cuadrado el juego. Bueno, eso lo lograste solucionar, lo lograste mejorar mucho. Mucho. Eh, que facilita más el juego de tocar de primera. Y lo que sí me gustó es que los delanteros ahora aguantan mejor la presión. Eso es lo que noté. O sea, ahora no te diría que está a nivel de Win Eleven 4, pero mejoró la cosa. Ahora podés driblear sin que te tiren. Eso es buenísimo.
Las típicas caídas. Antes el juego se hacía muy trabado. Claro, el juego antes se hacía muy trabado porque te cobraban mucha falta, el jugador siempre se caía al piso ante el menor contacto. Bueno, eso se notó que vos lo pudiste modificar y, y funciona muy bien. Y el balón rueda un poquito más rápido, un poquito más lejos. Son cambios útiles, pero sí que se notan. Eso es interesante Claro, es como un recalcar. equilibrio que se ha logrado, ¿no? Un Porque, equilibrio, sí. sí, porque por ejemplo, eso era una de las Sí. partes que a mí no me Pero convencían noté mucho. algunos errores, ¿eh? Ojo. Sí, claro, obvio, que hay errores y bastantes. Charlamos, Pero, charlamos mucho con Z para que la gente, para que la gente sepa, charlamos mucho con Z el tema de la jugabilidad. Porque después de tantos años una comprensión del juego. Entonces está bueno charlar, ¿no? Casi todos los grandes descubrimientos que se han hecho en Winning Eleven ha sido por el estudio, por la comprensión del juego, por las charlas con otros editores. De ahí nace de ahí nacen las tools, nacen los claro, grandes descubrimientos. Entonces, por ahí nosotros estamos muy en contra del editor solitario, el editor que dice, mirá lo que descubrí, pero esto lo inventé yo, y no me lo copien. Y el tipo encerrado en su laboratorio viendo qué puede modificar. Pero no, de ahí no nacen las grandes cosas. Las grandes cosas que nacieron de la edición de Winning Eleven nacen de la charla y del trabajo en conjunto. Entonces, ojo, porque muchos de los editores que dicen ahora está extraordinaria que avance, y el avance ha sido bastante modesto, porque si lo hubieran puesto en público para que haya una discusión general sobre eso, se hubiera avanzado mucho más, en eso estoy seguro. claro, eso sí. Por ejemplo, ¿te acordás de este tema de... Bueno, ahora yo poco lo leí porque antes que yo regrese a la edición, pues había... Sí se compartía las cosas, la verdad que era como un poco más... Me acuerdo que Carp en ese tiempo me compartió varias cosas, entonces yo pude hacer algunas tools y porque en ese tiempo ya justamente cuando yo estaba editando ya como que se cambió a PC2 y toda la cosa, ¿me entiendes? Entonces ya los grandes editores como Claro, Bocaman sí, sí, y sí. Aplo y todo esto migraron a PC2, ¿me entiendes? Entonces ahí ya Sí, se se paró. retiraron mucho. Ajá, y no quedó código Claro, fuente, nada, pero Carp pues me pasó algunas cosas y yo comencé a hacer lo que pude a medida, pues unas cosas pequeñas, tampoco hice grandeza, pero bueno, entonces había más, se compartía, ¿me entiendes? mm, Entonces, eso, ahora poco que regresé también conversé cuando empezamos, ¿te acuerdas? Conversaba con Caro y él me contó, porque él estaba ahí cuando empezó todo también y él me contaba cómo se hizo la herramienta del WeCompress. Tú también me contaste cuando la comenzaba, que no la creías, ¿no? Cuando salió sí, WeCompress. sí, sí, sí. Y me contó, pues, Claro, ¿no? Porque era una cosa de loco. O sea, yo cuando salió WeCompre pensé que me estaban jodiendo. Claro, porque nosotros editábamos, te acuerdas las camisetas, las editábamos hexadecimal, pintado. hexadecimal, cambiamos, claro, cambiamos colores por otros colores nada más. Agarramos estructuras de camisetas que ya estaban hechas, pero pero cuando salió WeCompre yo pensé que era una joda. Claro. Y no, después Ahora me poco, di ahora, cuenta que sí, que funcionaba. Fue una cosa increíble. claro, Mm, ahí ya ya comenzó la edición gráfica, ¿no? Del Winnie, porque no había, pues, en claro. ese tiempo, había solo para pintar. Y, y entonces, ahora poco, pues, investigando un poco, Que porque yo dijo, en ese tiempo yo todavía no editaba, yo Carp, comencé... Carp, Carp, creo que Ajá. Carp dijo que ellos ni siquiera entendían mucho cómo funcionaba el WeCompress. Sí. Creo que acabó, que terminó diciendo que, claro, él dijo, no, mira, no sé bien qué hicimos, no quedó registro de lo que hicimos, pero lo logramos. Y Ah, funcionaba. pero curiosamente Cart tenía el fuente del WeCompress, ¿no? O sea, lo consiguió en los discos que él tenía. ¿Te acuerdas que cuando empezamos en el grupo, él puso una... Sí, yo te digo, claro, yo te digo lo que me parece que dijo Carp, lo que me parece recordar que dijo Carp en su momento. Después sí, después Carp, no sé, Claro. recuperó el, el- el algoritmo ese de compresión, no sé, Y sí, sí, y lo subió también o lo volvió a inventar, qué sé yo, no sé. Lo No, volvió a él descubrir, no sé. subió Sí, sí, el fuente del WeCompress, lo pasó a claro. SonaWi y todo eso. Y, Ah, y bueno, entonces ahí él tuvo para la compresión, otra vez obviamente que
que también pasado todo este tiempo nadie había descomprimido, utilizado o tratar de hacer ese tipo de herramientas que son complejas. O sea, imagínate, el algoritmo Claro, claro, sí, de sí. compresión y descompresión que tiene eso, que lo hace en segundos, menos milisegundos, pues es un trabajo pues de cuánto tiempo y también de unión, porque en ese tiempo, según lo que pues contaba Carrera, que había una información, se la pasaban todos, ¿no? Se la pasaban. Claro, sí. Y asimismo Bueno, y también lo de Carp, lo más fabuloso, lo más fabuloso del último tiempo es el creador de Bean y el claro, creador de Ra. Son cosas fabulosas. sí, Y exacto, después el editor de Stadio, que bueno, eso nunca se terminó de armar un editor porque es imposible. O sea, por lo menos por ahora, hay muchos parámetros que tiene de los 3D y eso, pero lo que es el armador de Bean y el armador de Ra es una cosa de loco. sí, la verdad, que con eso ya se ha hecho bastante. Ya por ahí Con eso ya algunos. ganó la inmortalidad. Claro, y más que todo que Carp, si te das cuenta, él trabajó tanto como con Walser, haciendo lo que es la del algoritmo de Sí, compresión, que él mismo en la misma tool de Walser del WeCompress lo claro. dice. Ahí está, ayuda en Estamos los hablando de algoritmos. los primeros editores. Estamos hablando de los primeros editores de Winning Eleven. Es como si dijera, jugué con Pelé, jugué con Claro, Garrincha. Claro, estamos hablando de los primeros editores de Winning Eleven que ya no existen más. Los primeros editores de las personas que editaron el juego. claro. Y sí, pero curiosamente te decía que, o sea, si te das cuenta que él trabajó con Walser en este WeCompress, y ahora creó el Salabin, Sí, que es como la continuación del WeCompress, que ya es como creando nuevos, expandiendo los archivos, puedes ingresar archivos nuevos y hacer todo lo que hace WinCompress, ¿no? Pero mejorado. Porque sí, acuérdate que WinCompress lo hace, pero claro, sí, una locura. lo hace con los archivos, el tamaño que está ahí. O sea que si te excedes el tamaño, se rompe el bin o tienes que bajarle un poquito los colores. Y había que hacer muchas cosas para que Exactamente, insert. sí. Y curiosamente también, si te das cuenta, la otra herramienta con la que él colaboró fue con la de BAT, la del sonido, WeSound, que se llamaba. Y ahora pues Car, Mm, que se conversó antes que pues del grupo, estaban haciendo trabajos con Polypoly, pues sacaron lo de los punteros y sí, sí, el Polipoli que rato. también le mandamos un Claro, saludo. saludo para Poli, que por ahí Gran editor. también está aquí en el Discord, Poli, y a veces conversamos y bueno, a veces no coincidimos por los horarios porque él es de Ah, Europa, muy está en bien. España. Sí, sí. Bueno, Claro, el entonces, español, sí. claro, entonces ahí entre los dos habían hecho esto del... Gol, gol, gol. ¿Gol de Gol de quién? Senegal. Gol de Senegal. Apostaste a Senegal. Ya lo había anunciado, ¿eh? Sí, sí, vamos con las apuestas. Gol de Senegal. No, no, recién casi hace el gol y ahora lo En directo el logró gol de hacer, Senegal. vamos a ver si le alcanza o no. Exactamente. Mientras estamos hablando de Winning Eleven, se está corriendo los octavos, los 16 avos de final del Mundial 2026. Claro, entonces, como te decía Pascu, bueno, entonces ahí con Polipoli, que la verdad que si te digo una cosa, si Polipoli no hubiera continuado, yo creo que Caro tampoco se hubiera animado, porque Polipoli sacó Sí, los Excel, sin guardó toda la duda, claro. O información. sea, eso por ejemplo fue un trabajo conjunto. O sea, los Exacto, editores solitarios que existen ahora jamás hubieran podido conseguir eso, porque no trabajan en conjunto. exacto. Y Ellos conservó sacan algo y las... lo muestran, lo publican, quieren conservar los derechos de propiedad que no existen y, y no ponen en la mesa las cosas que descubren para que otra gente pueda avanzar desde ese lugar. Ese es el tema. exacto. Ajá, exacto. Y considera también que, pues, ahora Polipoli tiene este mega pack que tiene el servidor Mega, que tiene ahí todas las herramientas, e Mm, inclusive hasta me asombraba el tipo de herramientas que tiene él. Ahí ha subido herramientas que eran beta en ese tiempo, que se subían de otros editores, sí, de gente que en ese tiempo también hacía pues sus herramientas que yo también había hecho en su tiempo y están ahí. O sea, es como que claro. ha hecho un backup de todo esto, de años y años de investigaciones y lo ha subido ahí. Y bueno, esos Excel que él ha hecho, pues Sí, sí, obviamente sí. tienen una repercusión terrible en Claro, las cosas el que hemos hecho Excel, ahora.
Ajá. El Excel sagrado de Polipoli. O El sea, Excel que le... está el Excel, claro, está el Excel de Polipoli y está, no sé, el disco solar de los aztecas, no sé, de los mayas. O sea, está al mismo nivel. Ajá. No, Hay un porque es Excel de increíble, Poli claro. que me causa... O sea, para que la gente entienda, si no viene alguien y te dije, mira, este es el juego Winning Eleven 2002, pásamelo a Excel. O sea, vos me Sí. estás cargando. Bueno, Polipoli lo hizo. Pasó todo el juego a un Excel. Imagínate. Es Literal. una locura. Claro, y puedes volverlo a escribir otra vez, ¿eh? O sea, te saca toda la base, la mediditas y la escribes de nuevo gracias al Excel. Y, y bueno, entonces pues hay un Excel que te digo que me sorprende bastante, que es un Excel donde tú le pones el offset y te dice, por ejemplo, tú modificaste algo en la ISO, ¿verdad? Directo en la ISO. Y tú buscas en ese Excel el offset y te dice en qué archivo está qué sé yo, en Select Bin, el Model Sí, Bin. Es una locura. es Y una, es solo una cosa de pones, loco. solo Sí, sí, sí. pones el offset y te llega. Entonces, pues digo, en los hacks Sí, que se ha no, hecho, a mí me excede. Sí. en todos los hacks No, que no, se a ha mí me hecho, pues, excede. Ese trabajo me excede a mí. O el sea, de, nosotros laburábamos en Ops, nos sacamos muchas cosas en hexadecimal. Hemos anotado cosas, hemos tratado de pensar cómo funcionaba el juego en algunos claro, aspectos. Entonces, muchas cosas que escribimos nosotros terminaron inspirando a la gente que sabe. Pero esas cosas a mí me exceden. Por ejemplo, un Excel de Polipoli para mí es como entrar a, sí, no sí, se entiende muy bien, pero, no entiendo nada. No entiendo claro, nada, pero sé que es algo grandioso y que tiene mucha sabiduría ahí. Y ni hablar cuando Carp también se refiere a algunas cosas, no sé, no entiendo nada, o sea, tan a otro nivel. O vos, cuando vos me hablas, vos Z también me hablas, vos tenés un nivel avanzado de programación, por lo menos para la edición en el juego. No entiendo nada, no sé de qué me están hablando. claro. Pero siempre verá, yo más o menos también yo he entendido, entiendo las cosas porque CAR también ha lanzado información. Por ejemplo, anteriormente hicimos un video importante de los punteros, que creo que lo hicimos con Neo también, que también saludos para Mm. Neo que está en nuestro grupo. Con Neo estábamos los tres y ahí fue que hicimos el video de los punteros. Ese video, yo siempre te digo una cosa, lo paro viendo porque, por ejemplo, ayer creo que estuve haciendo algo de los estadios y tuve que regresar a ver el video de los punteros para acordarme, ¿me entiendes? Tuviste Sí, que volver al... Claro, sí, 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 eso es importante, sí. claro, también lo que hizo Claro, vos fíjate que después, los tutoriales, los tutoriales que se han hecho sobre el juego son terriblemente masivos. O sea, se viralizaron casi todos. sí, ¿no? Más que todo, Sí, sí, porque ahí está toda la sabiduría y cuando vos necesitas siempre volver a esos videos. eso sí, siempre vuelves. Yo ahora poco me tocó volver a ver mis tutoriales míos de hace tiempo y yo decía, oye, Dios mío. Claro. Y no sé si te ha pasado, Pascu, que regresas tú a ver tu mismo tutorial, por ejemplo, y ni vos te dices, oye, yo escribí esto, yo qué hice. Como que en ese tiempo estaban más activos, no sé. Y por ejemplo, ahora a poco me puse a ver Sí, 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 el, pasa eso. el tutorial de los botines, porque había hecho los botines para el mundial, pues sí. Tuve que volver a ver mi tutorial de botines, que había hecho hace años, y claramente no me acordaba de Claro, nada de sí, eso. sí. Ahí fue que hice los botines. No, sí, llega un momento que vos, claro, llega un momento en que vos te relees a vos mismo y vos decís, loco, ¿quién escribió esto? Yo fui, Sí, no por lo eso es puedes creer. importante tener apuntes siempre de las cosas, de todo, porque uno Obvio, sí. se olvida. Entonces, Se olvida, se olvida constantemente. Nos vivimos olvidando. Toda nuestra vida se basa en olvidar cosas. sí, sí. Y más que todo ya cuando uno le van pasando los años y ya se olvida hasta donde deja las llaves. Bueno, la cosa es que, bueno, volví a esto de los Pero, tutoriales y ahí vi el video de Car, otra vez el de los punteros. Y bueno, estaba sacando acerca de las banderas, ¿te acuerdas que estaba haciendo ayer? Eh, y también con el tema de los sí. audios, también Car había hecho un video tutorial y también siempre lo veo. Y bueno, entonces
Más que todo en el tema de los audios, yo creo que eso también es en base a lo que hicimos, estamos haciendo este, esta charla, ¿no? Era acerca de los call names, ¿cierto? Los call names que Así es, en el sí. juego es como que le da vida Que al siempre juego. funcionaron mal, Sí, claro. ¿te acuerdas? Que O siempre se sea, editaban y siempre funcionaban mal. te O sea, comento, uno lo ponía y el relator no hablaba, se ponía te en comento mudo. que, bueno, te comento que cuando empezamos, ¿te acuerdas de recién en 2023 la room? Y la hicimos sin call names, ¿te acuerdas? Sin nada. Fue ahí como que le Mm, hicimos, le pusieron otros narradores y bueno, en ese tiempo Polipoli había hecho unos claro. narradores que esos no se trababan, los había hecho en Excel también, que los había hecho con Car, creo. Y entonces Car ya ahí comenzó a lanzar las tools de RAR y todas estas cosas de RAR. Y, y ahí fue que ya después él lanzó lo que es el Kavira español. Y la IA de Sí, una Kavira cosa de también, que él loco. la hizo, obviamente. Y la explicó y también aquí en el canal Claro, está la con IA. la IA, sí. Está cómo hizo la IA, está totalmente. Está, se mostró toda esa Sí, 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 información sí. que está aquí en su vida, ¿no? Y, y entonces ahí yo Hasta, estaba Kavira, hasta en estaba. portugués se lo puso a Sí, Kabir. estaba Kavira, estaba ya todo bien, todo chévere, pero faltaba algo. Yo decía, faltan los calnames. Y tú sabes, entonces, como con la IA se comenzó a hacer los calnames, ¿no? También, o sea, ahí fue que tú también teniste un poco, ¿te acuerdas cuando me Sí, enviabas sí, sí. los audios tuyos y los pasábamos y teníamos un poco más enfáticos los calnames? Entonces, todo eso es un trabajo que se ha hecho y, bueno, está compartido cómo se hace el Kavira. Porque eso se lo hace a través Mm, de los archivos mismos del juego. O sea, descomprimes el WAP y los vas subiendo y vas creando, entrenando, ¿cierto? Y al final obtienes el narrador. Y ahí ya puedes utilizarlo con herramientas gratuitas. Todas herramientas gratuitas que utilizó Car. Y bueno, entonces sí, sí. pasó medio el tiempo que ya necesitábamos calnames para el juego. Porque pues desde que nosotros volvimos a editar, eh, había pues otros editores también que han hecho sus ediciones, pues también, ¿no? Y han subido. Pero nadie sigue Claro. con calnames, ¿te acuerdas? Ya era todo calnames mudo, porque ya los Claro, calnames. pero porque lo que pasa es que era un trabajo bárbaro ponerse a hacer los calname o insertar nuevos. Entonces, en ese momento yo lo hice, me acuerdo en un parche que yo hice que tenía muchísimo calname y fue un laburazo. Sacamos de Winning Eleven 6, de Winning Eleven 7, sacamos, editamos, transformamos, lo importamos, lo exportamos. Era un laburo terrible. Bueno, ahora es todo mucho más fácil, pero en ese momento armar una base de datos de CalName para que el juego tuviera siempre todo su relato era Sí, una demasiada labor. cosa Aparte que enorme. tenías que hacer, ¿te acuerdas que como había la tool de calnames, pero esta tool trabaja sobre los calnames ya que están del juego? O sea, entonces lo que tú haces es importabas el WAV ahí y al momento que importas, tienes que ver Sí, si no excede el tamaño, ¿me entiendes? ¿Te acuerdas? si coincidía con el jugador, Y a sí. veces te daba el errorcito que Ah, con el decía, tamaño del coso. Claro, sí, sí, sí. te decía, no, Sí, el sí, WAP sí. Lo excede el tenías que tamaño del achicar, cortar. original. Y tenías que buscar otro índice de otro jugador que tenga más largo el nombre. Y, Claro, sí, sí, sí. Lo tenías que cortar, todo, sí. ajá, O sí. acelerar, sí. Era un trabajo extremo, como que se dice. Por eso, eh, ¿te acuerdas? O sea, había bastantes calnames que ni se ocupaban en el juego, simplemente eran calnames que estaban ahí para el menú editor, me imagino que había sido. Porque había bastantísimos calnames, o sea, Sí. exagerado. Había Sí, sí, bastante. sobre todo de los países como Inglaterra, Sí, de lo mejor. Francia, todo eso tenían muchísimo CalName porque, claro, porque todo eso en realidad era una base de datos enorme que después de ahí se alimentaba la Master Liga. Exacto. Eso fue Entonces, por eso, a medida de esto, Sí, se fue haciendo un poco difícil. Yo te digo porque yo también edité Calnames en el 2000. Creo que en el parche 2024 edité Calnames. Pero en ese tiempo lo hice con un edit. De así mismo me descargué un edit de un pack de Calnames gringos que hay para PES 21, PES 2021. Me lo descargué, hice la conversión. Bueno, un sí. laburazo que tuve que. Y aparte de eso, así mismo no tenía las herramientas de audios y había que
que utilizar el Kernel Editor. Y no me funcionaba el Kernel Editor ya en el Windows 10, te comento. Porque, o sea, no había audio. Tú lo presionabas Sí, para sí. escuchar y no sé si lo habrás probado ahora. Y no funcionaba. y, y yo tenía que escucharlo al audio antes de subirlo. Bueno, fue tener el VLC ahí, no sé. Me- Ah, claro, no tenía. Sí, sí, sí. y sí, No tenía sí, un reproductor, hay una vista previa, un. sí, Claro. porque digamos tú lo que hacías ahí, escuchabas el Kernel. Escuchabas, por ejemplo, te ponías en el, qué sé yo, el carnet de Ronaldo y ponías el carnet de Ronaldo y lo ponías a escuchar, pero tú no escuchabas el Sí. carnet, no escuchas. Pero si entras a la carpeta raíz del juego, del carnet editor, te va a crear un archivo y ese archivo es un formato Ah, WAP, es como un archivo temporal. Y ahí tú le haces doble clic y con el reproductor tuyo lo temporal, sí. escuchabas. No sé si habrás hecho eso. Ah, Y. claro, sí, sí. Me acuerdo que había un editor, había un editor muy bueno de sonido que hasta el día de hoy creo que no funciona en el Windows actuales, Ajá. únicamente funcionaba en XP. Y yo recuerdo que cuando se hizo el cambio a Windows 7 y eso, yo tenía que volver a mi vieja máquina de XP para poder usar ese programa de sonido, que era muy bueno porque te permitía no solamente insertar archivos, sino que te permitía después eh, linkear los calnames. Eso Ah, era buenísimo. bueno, porque vos armabas la base de datos y después linkeabas qué relato querías que fuera de qué jugador. Oh, buenísimo. Ese está bueno, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba ese programita, que era de color celeste, me acuerdo, que Pero, únicamente funcionaba por en eso XP. ese era el carnet editor. Ese es el carnet editor. Puede ser que en el editor, sí. No sé si lo Sí, tendré aquí. pero ahí ya te modificaba los linkeos, o sea, no era solamente de sonido, sino Déjame que ver ya si lo modificaba, tengo por aquí. linkeaba call names. Claro. Entonces, como te decía, Pascu, bueno, te iba a explicar lo de los call names, cómo se utilizaban, ¿no? Bueno, Bueno, cómo se hacía para poder ahora en la actualidad, pues, em, editarlos, ¿no? Bueno, entonces ahora, para esto había a ver. creado los call names reducidos, Polypoly, ¿sí? ¿En qué consisten los calnames reducidos? Que los calnames ya no te vienen, solo vienen los 23 calnames de las selecciones, no hay más calnames. Claro. Y en la master te vienen Sí, eso es lo que vos visualizás, nada más. O sea, siguen estando el 150, nada más que vos visualizás lo que podés No, editar, que son menos. eh, es O que o para. directamente cambió todo. No, sí, se Está eliminan los calnames. se han eliminado calname. Se Claro, eliminan calname. se eliminaron todos los calnames residuales y solo Claro, quedan los calnames que pero se utilizan, nada más. Entonces eso lo que hace es que la tool, tú, solamente los 23. ajá, entonces en la tool tú vas a tener organizados desde el primero. Por ejemplo, si tú editas en el primero, ya sabes que es Irlanda, en el segundo Escocia, ¿verdad? Entonces los tres primeros Sí, sí, sí. de Irlanda van a ser Digo, una pregunta yo. ajá, Mm, Una pregunta. Los calnames están reducidos. O sea, hay RA que tienen menos calname que los que tenían antes. ex- ¿Cierto? exacto, sí, no, o sea, vienen, Bueno, y esos RA, ¿a dónde están? O sea, ¿están ahí para que vos los importes o claro, qué? aquí está, mira, por ejemplo, en lo que es los calnames reducidos de Poly, están aquí. Eh, en el 00, Esos son los calnames reducidos, sí, claro. aquí en el RAS 0, eh, aquí vas a tener lo que son los índices y los índices de calne, los punteros. O sea, este de aquí es como que si tú tienes los punteros mal, ninguno de estos de acá va a sonar bien. Va a ser lo que tú me decías que cuando tú cambiabas el rasero se escuchaba todo mal. Los comentarios, todos los punteros de comentarios se eliminan. Porque estos tienen los de Kabir Mm. original, ¿me entiendes? O sea, si fuera el caso de que tú no editaste tu relator, los puedes poner todos. Digamos que tienes esto, tienes la ISO original de Winning Eleven 2002. Al Claro, o sea, momento, que voy a decir que los errores que me salen a mí es porque estoy usando el canal reducido. eh, tú estás utilizando un otro relator que no es Kabir. Entonces, como si es armado con la Sicar armó con si reparó, porque me parece que Potenza había
le había pedido a Car que los repare, ¿verdad? Entonces Car utilizó la herramienta de él, entonces se escribió en todos los punteros. Entonces ya no tienes lo que es los punteros originales del Winning Eleven 2002, sino que tienes nuevos punteros. Entonces al momento que tú cambias el RA0, que están los punteros acá total de calnames y relatos, te va a sonar mal. Entonces, si tú tienes la ISO original del Winning, si tú tienes la ISO original del Winning, puedes poner todos los calnames y puedes poner el select de PolyPoly. Pero si tú ya tienes modificado tu ISO, por lo general es uno lo que hace al último, cambia el relator, hasta eso, y en el select tú sabes que hay más modificaciones, índices de banderas si cambiaste, el nombre de jugadores, bueno, hay un poco de cosas. Entonces, entonces lo correcto es que tú saques tu select bin y tu RA0, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tener que sacar bueno, en este caso voy a utilizar la Regenerator, pero si tú quieres utilizar el Multitool para sacar porque se me hace más fácil con el Multitool, porque no tienes que cerrar como por ejemplo cuando estás con el CDMage, bueno, abres el Multitool y vas a extraer e insertar bien. Con el CDMage, por ejemplo, tú estás trabajando, tienes que cerrar el CDMage con la ISO, todo, para poder emular el juego, ¿me entiendes? Vuelta con la Multitool te permite seleccionar no tengo la ISO. Te permite seleccionar la ISO, cambiar lo que tú quieras y sin cerrar el programa vas a poder emular el juego, ¿cierto? Entonces es importante. Entonces te evitas el pedo de estar abriendo acá y cerrando cada rato con el CDMage. Por ejemplo, si tú con el CDMage cambias algo, por ejemplo, cambias el Select Bin para emularlo y probar qué es lo que tienes que hacer, cerrar CDMage, ¿verdad? Porque si no, te va a salir un error. Ya, entonces aquí yo voy a sacar una ISO original del Winning. Una ISO original y te voy a explicar lo que debes hacer. Ya, sacas la ISO original. Listo, aquí tenemos la ISO original del Winning. Ahora, ¿qué hacemos? Entramos en la Multitool. Con la Multitool entramos y vamos a lo que es extraer e insertar. Acá está la Multitool. Vamos a abrirla. Listo. Ahora ponemos extraer e insertar. Sí se está viendo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ponemos abrir bin y abrimos el bin que vamos a editar nosotros, en este caso ¿verdad? Winning Eleven 2002 original. Entonces acá lo que vamos a hacer, extraer lo que es el select, buscamos select.bin, extraemos la misma carpeta, podemos extraerlo y extraemos el RA0. ¿Listo? Aquí está Winning Eleven 2002 J00 RA. Extraemos los dos, listo. Listo, ahí está. Entonces acá tenemos los dos. Listo, select y lo que es el 00. Entonces, como te indicaba, aquí en el 00 vamos a tener lo que son, ya sabes, los punteros, ¿verdad? Ya, aquí en el select vuelta vamos a tener el orden de los calnames, o sea, el ID del calname. Y aquí es donde se organiza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 23. Y cambia la nueva selección con 23, ¿me entiendes? Entonces te hace una organización completa. Entonces necesitas editar los dos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir el select de Poly y el select nuestro, ¿verdad? Abrimos con nuestro editor de... Sí. Yo utilizo no sé cuál utilice, ¿El select de Poly dónde está? El select es este. Select.polypoly.bin y el tuyo es el de acá, select. ¿Listo? Entonces vamos al select. Sí, pero el select Poly, ¿de dónde lo sacaste? Esto está en el pack que subí. Igual lo voy a subir este de aquí nuevo, ¿ya? Sí. Ya, entonces no lo tenías. Sí. Bueno, entonces entras al select de Poly. No tengo nada. Y vamos aquí hay un TXT que dice índice de calnames, ¿ya?
y entonces vamos donde dice Select Bin y tenemos acá Ah. el rasero, ¿ya? Vamos a Select Bin. Bueno, Sí. aquí los tengo en hexadecimal. Perdón, en decimal. Entonces, lo que vamos a hacer, las selecciones están desde el inicio, desde este offset hasta el offset de acá, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero aquí vamos a cambiar a decimal y acá también a decimal. Listo. Vamos desde el inicio con edición, perdón, buscar, bueno, control G, control G. Control G es para ubicarnos en la posición. Entonces buscamos al offset, Bien. pegamos el offset acá de inicio y nos va a ubicar en la posición de acá, ¿sí ves? Listo, no sé si se ve, déjame aumentarlo. No creo que sea necesario. Sí, se ve. Ya bueno, entonces aquí como ves empieza 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Ya, este es el índice de Irlanda y se comienza con los números en orden, ¿listo? En cambio si vamos al tuyo, mira cómo están. Sí. Comienza con 2B07, que es el índice de Argentina. Este es el de Argentina. Por eso que en el RA te aparecen en orden alfabético. Ahora te van a aparecer en el orden del winning, ¿me entiendes? O sea, en el orden que va en el menú. Por ejemplo, Irlanda, Escocia, Inglaterra y eso. Entonces, mira, entonces lo que hay que hacer acá es ir al select de poly y copiar desde este punto hasta el punto de acá. Entonces copiamos esto. Ya estamos ubicados acá. No sé cómo será en tu editor hexadecimal, pero aquí si tú pones edición, seleccionar bloque, tú seleccionas acá. Desde la posición inicial, que es 288.088, hasta la final, que es 289.767 en decimal. ¿Listo? Entonces tú seleccionas esto. Sí. Y ya, mira, ahí se te seleccionó todo. Hasta la última ubicación. Entonces aquí lo que haces es clic derecho, copias. ¿Listo? Vas al select tuyo. Y si quieres hacer lo mismo, puedes hacerlo o pegarlo encima, porque ya sabes que hacia dónde va. Entonces, yo en este caso, como tenemos seleccionado y es lo mismo, vamos a presionar control más B, que es pegar escribiendo. Mira, pegar escribiendo. Aquí es control B para agregar. Control más B se escribe, se sobrescribe. Sí. Y ahí termino, si ves. Aquí termina en FFF. Acá también en de poly, FF. Y aquí continúa el resto. Ya esa es la primera parte. Ahora vamos al índice no internacional. Vamos al índice internacional. Así mismo, control C. Vamos al de poly. Posición. ¿El índice no internacional qué es? Ajá, este no internacional son los jugadores que no vienen en selección. Los de Master Liga. Exacto, los de la Master. Entonces copiamos desde el 11.000. Si se redujeron a... Sí, estos están ubicados al finalizar. Por ejemplo, tú primero tienes ubicados en orden desde Irlanda hasta la clásica argentina. Una vez terminado clásico argentino, que termina yo creo que en el RAM. A ver, espérate. Mira, así van organizados. En el RA 60 viene Calnames, los Calnames organizados, pero los normales, ¿verdad? Y en el 61 igual. Estos de aquí son el 60 y 61 son los Calnames de las selecciones, ¿escuchaste? Y el 62 es los Calnames de los no contratados, los Master, y los de los japoneses, los extra. ¿Listo? Y acá igual, 70, 71, 70-71 son de nacionales, de equipos nacionales, pero son los gritados, los efusivos. Y el 72 es de los equipos japoneses y los equipos de la Master, ¿ya? Así se organiza. Y ya, pues entonces verás. Entonces, ¿sí me escuchas? Hola. Sí, me escucho. ¿Me escuchas ahí tal vez? Hola.
escucha, se corta un poco, pero se... ¿Sí me entendiste? Más o menos. Bueno, deja explicarte no. Es que entró una llamada. Mira, Sí, sí, en el 0 vienen los índices, ¿verdad? Los índices, los punteros. sí. Tanto de calnames como de relatos. En el 60 y 61 y 70 y 71 vienen los calnames de los jugadores. Los de arriba, los 60 y 61 vienen calnames de jugadores normales, y 70 y 71 calnames de jugadores de selecciones gritados, o sea, efusivos ya. Y en el 62 y 72 vienen los calnames de jugadores de Extra Japón y los de la Master. Listo. Así va organizado. Entonces, entonces vamos a proceder a hacer lo que estábamos haciendo de copiar, ¿no? Los bytes. Entonces ya copiamos, en este caso ya habíamos copiado lo de lo de las selecciones, ¿verdad? Ahora vamos a lo de no internacional. Esto es poco. Vamos desde el inicio en el select de polypoly 11.012 y hasta el fin, que es 11.935. Entonces presionamos edición, seleccionar bloque, y aquí ponemos posición final e inicial, ¿verdad? Y ahí me seleccionó. Ahora esto a su vez lo copiamos, y así mismo vamos a la ubicación de 11.012, que es el inicio, y ahí está, y los pegamos, control V, listo. Entonces los pegamos encima y ahí está, ¿sí? Está, mira, ahí está. Termina acá 1, 2, 18. Estos son otros índices, pueden ser índices de relator. Estos acá, mira, estos no hay que tocarlo, y ese es el problema, que cuando ingresas el otro RA vas a tener esos índices cambiados. Bueno, entonces tenemos esto. Ahora nos faltaría solo los extra. Listo, copiamos, control C, vamos acá, vamos a la posición 288.056, y ahí está, aquí comienza hasta la 288.087. Perdón, seleccionar bloque, listo. Copiamos esto y lo pegamos acá, control G, vamos a la posición inicial y pegamos. Mira, justo estaba más arriba del listo. Entonces eso es todo lo que hay que hacer en el select, ¿ya? Que está un poco medio pesado, pero aquí está todo lo que hay que hacer. O sea, no, o sea, es como que simplemente tienes que tomarlo como para agregar los calnames, ¿ya? O sea, lo haces una vez, ya tienes el select. Si entendiste ahí, hasta ahí, ¿no? ¿Está todo bien? Sí, ya listo. Ya, entonces tenemos el select. Ahora vamos al RA, abrimos el RA, asimismo con el editor exa, y vamos a la otra posición que te indica el RA. Tenemos que abrir el RA de poly, eso, tenemos que entrar a la red de reducidos de poly, ya. Ya, ahí están los reducidos de poly, y vamos a lo que es el índice de calnames, y vamos al inicio, que es tenemos que copiar desde el 270.336 hasta el 303.100. listo. Entonces vamos al de polypoly. Perdón, esto está en hexa, en decimal. Ahí está, listo, ahí está, y copiamos hasta acá, pegamos, posición final, listo. Y mira, todos estos 00 que tú ves aquí seleccionados son los calnames borrados. O sea, los ponen como 00 como porque no están, no existen, entonces no tienen puntero. Hasta aquí vamos a tener los calnames, ¿sí ves? El resto para abajo es calnames borrados. Eso ya viene por defecto en los calnames reducidos, que ya como te decía yo, no tiene todos los calnames originales del juego. Entonces vamos a la posición inicial en el raya de nosotros. Mira, aquí empieza, ¿sí ves? Empieza aquí y la vamos a pegar escribiendo. Mira, y ahí termina, ¿sí ves? Listo. Entonces lo que tienes que hacer es guardarlo, y ya con esto ya tendríamos listo. Tenemos que hacer la importación otra vez
importar otra vez a través de la multitool. Insertamos. Vamos a ver si queda todo bien. Bueno, aquí hay un problemita. ¿Qué problemita? Porque al momento que importo, si te das cuenta que la multitud de car solo me permite importar archivos bin. Y aquí sí tenemos que hacer con el... Entonces para importarlo necesitamos el CDMage. ¿Cómo es? CDMage, ¿no? CDMage, sí. Al menos que le ponga punto bin. ¿Le intento? Déjame cambiar el nombre a ver qué onda. A ver, cambiémosle a ver qué onda. Yo creo que sí puede. Supuestamente se insertó. Vamos a ver si es verdad. Vamos al select ahora. Select. Vamos a insertar. Está el select tuyo. Listo. Bueno, entonces ahora ya tendríamos que proceder a utilizar la herramienta. Ya con esto ya podemos utilizar la herramienta de CalNames, que es esta. Abrimos el archivo ISO y vamos a abrir la ISO que ya le hicimos los cambios, ¿no? Y aquí abrimos, aquí miren en esta tool de Carp te aparecen los ratios. En este caso el 10, 11, 12, esos no tenemos que pararle ver porque son los calnames de... son los relatos. Tribuna. No, la tribuna está en el 0. En el 0. Estos son los relatos. Sí, sí. Son los relatos, mira. スタジオディスコボランテよりお送りしています。 Ah, ¿sí escuchas? Son los relatos. ベルリンシュタディオンよりお送りしていま Ya, す。 estos son los relatos. Los relatos están en el 10, 11 y 12. Los calnames comienzan del 60, 61, 62 hasta el 65. Pero en este caso, como son reducidos, solo tenemos que ocupar los 3. 60, 61, 62 y 70, 71, 72. Solo 3. Vos ya te diste cuenta, vos te tenés que haber dado cuenta que Windows 11 2002 tiene silenciado un montón de relatos. Ah, sí, obvio que sí. Pero Sí, verás que con la... si vos te pones a escuchar, eso, vas a escuchar un montón de relatos que hacen referencia al equipo. Que dicen Ucrania tanto, Ucrania bla bla bla, Ucrania bla bla bla, Ucrania corner kick. Esos relatos no están en el juego. Ajá. Y ¿Por qué? Porque han sido deshabilitados. Ajá. Y Eso es lo que falta. Eso es lo que falta de... Con el tema de los relatos se ha hecho un montón de cosas, pero lo que falta es volver a habilitarlos a todos, como era en el 2000, estaría bueno. en el Windows 11 2000. Porque Carlos lo que había hecho Carlos lo que había hecho era editar lo que es la... ¿Cómo te explico? Lo que es la... modificar qué es lo que se usa y no se usa. Entonces, digamos, cuando haces clic en un archivo, te decía, este archivo no está utilizado por Windows 11 2002, así que ni te molestes en utilizarlo, ¿me entiendes? Claro. Bonano. Sí, vi que... Espérate, me faltó meterlos. Qué obsoleto, dice que obsoleto. ¿Sabes lo que me faltó, Pascu? Solo importé el archivo, el 0, pues. Acordate. O sea que solo importé los punteros, pero no importé el resto, ¿me entiendes? Entonces tengo que importar todos los RA. Exacto. Y claro. aquí viene el problema, va a tener que cambiarles a todos el formato. Porque la tool de... No me había dado cuenta de ese problema, la verdad. Yo creo que había utilizado anterior el CDMake. O sea que vos ahí lo importas, vos la importas con la extensión bin, pero te los pone en el juego como formato RA. Sí, porque solo importa los datos, nada más, no importa los bytes. Ajá, claro. sí, los bytes. No nombre ni extensión. Claro. Exacto. Entonces, como sí. Es algo que seguramente Cart se olvidó y Cart demostró que es humano. y parece que sí.
Entonces tenemos que ponerle todo Uy, bien acá. Descontó, Al fin falló, cara. descontó Bélgica a 5 minutos del final del partido. Ah, papá, te la debo ahora para los africanos. Qué Bueno, pero partidas. Sí, algo es algo. estamos de acuerdo que han sido buenos partidos. Bueno, vamos a ir a importar entonces Bueno, los ahí va a reducidos. importar todos los RA, Ajá, así que vamos a menos el importar cero que ya lo importa. ya importamos el 60, 60. Y son medio pesaditos los archivos de audio, ¿no? Por ejemplo, cada uno pesa 20 megas. Sí, son pesaditos. Sí, son pesados. Y lo comprimieron ahí todo esto también, porque imagínate si no hubieran hecho eso, la cantidad de... No entraba todo en un disco. Mm. Porque a partir de, igualmente, tú sabes que están en formato back, entonces con esto los reducen bastante igual. Ya, importé 60, 61 y 62, ahora vamos con los 70, 71, 72. Importante es no equivocarse, ¿no? O sea, importa es el que es. Porque si... Sí, porque si va a ser un desastre. Y la vez pasada cagué una ISO, te comento. No sé qué me pasó por la cabeza y importé dentro de CrawlDAT 2D, importé una ISO. Y me quedó como 1 giga, 2 gigas de disco. Y cagué todo. Me tocó rearmar todito otra vez. Bueno, ahí está. Entonces, ya con esto, ya importamos todos los racks que Tendría que necesitábamos. andar todo perfecto. Sí, ya tenemos que tener los carnets ya a punto caramelo, como se dice. ¿Cómo ¿no? es el tema? Claro, o sea, con los calnames reducidos tendrías calname de 23 jugadores, pero incluye lo que es lo seleccionado, por ejemplo, la Argentina Clásico, por ejemplo. Ajá, ¿Está sí. separado o tendría 20 jugadores? Verás, te explico. Eso Por ejemplo, tú en el Winnie, empató Bélgica. vamos a abrir el jueguito para explicarte. Voy a abrir con el no PSX porque es el más ligerito que tengo. Y el más rápido. Ay, perdón. Y ¿dónde tengo? Sí. Acá Mira, con iba Plus. ganando 2-0 Senegal y se lo acaba de empatar Bélgica a 2 minutos del final. Ah, está buenísimo, bro. Se caen los salvando el día. africanos, se caen siempre. Se caen al final. Se caen al final. Está buenísimo. Está salvando. A ver, Bueno, el Prode. Estás hablando de Prode. y algo, pues algo es algo. Al menos atinaste una. Ayer el corte quedó mal. Verá, Paco. Dios. Entonces, los carnets reducidos lo que van a hacerte es ponerte en el orden del menú. ¿Escuchás? Entonces, por ejemplo, ya no empezaría sí, Argentina, sino que aparecería Irlanda. Los 23 seleccionados de Irlanda Sí. vas a poder modificarlos. Los 23 de Escocia y así iguales, Inglaterra. Todos 23 en orden. Mira, entonces ya al momento que abrimos con la tool, si te das cuenta que aquí en el 60 cogemos el RAW 60 y me va a indicar cuántos archivos back tengo. En este caso tengo 763 o algo así. Entonces mira, el primer RAW siempre va a ser un RAW nulo. Ese es el RAW mudo. Listo. El 0, ¿no? El mudo. Excepto en todos los RAW va a haber el primer back siempre es mudo. Como que se dice, siempre tuvimos el back mudo, que es el 0, que es el que por eso te pone 00 para que se te borre. Siempre lo tuvimos y nunca supimos, mira, y siempre había un calname mudo. ¿Te acuerdas que se silenciaba un calname y direccionabas a todos allá para que se hagan mudos? Ya mira, entonces el primer calname va a ser Irlanda. El segundo, Irlanda 2.
tercero, Irlanda 3, 4, 5, 6 y así hasta el número 23. De ahí viene. 23, sí. Ya, entonces el primer carnet de Irlanda es el portero, que no me acuerdo cuál es el nombre. ギブン Given, ya. Mira, el 2, Sí, Given. Mm. ダン Dan, Staunton, creo que es el otro. ストーントン Ajá. Y por ahí está el Jackie Diouf y todo eso. ハート Harte. Y entonces, mira, está en orden. ガリー・ケリー Gary Kelly y todos esos jugadores. Va en orden. ダフ Ya, de ahí va. Entonces Sí. tú para modificar esto, digamos, vas a tener que en este apartado, en caso de, pues, tú estás haciendo en tu parche, ¿verdad? Entonces tu parche van a tener otros nombres. Aquí para cambiarlo vas a tener que hacer clic derecho y cambiar back. ¿Listo? Y tú aquí vas a poner los Sí. names tuyos. En este caso, pues no sé, pues los que tengas tú, ¿no? Sí, sí, sí. Que en formato back 22.050, ¿no? Esos son, por ejemplo, aquí yo le voy a poner, qué sé yo, quiero cambiar otro. Tengo aquí unos originales. Mira, le voy a poner Alan Kelly, por ejemplo. Mm. Ya, アラン・ケリー Alan Kelly. Entonces para guardarlo le voy a poner crear y le pongo escribir. ¿Listo? Y obviamente no vas a tener restricción aquí de tamaño. Si tú quieres poner un carnet más grande, lo puedes poner, ¿me entiendes? No vas a tener que, y tampoco vas a tener que direccionar ese carnet a otro jugador y esto. Porque ya te vienen en el orden. Claro, O sí, sea, sí. este es el orden de los jugadores. Entonces, tú al momento que vas a editar el juego, ya tendrías que saber el listado de jugadores. Claro. Ujú. Yo por eso... Claro, pero por ejemplo te digo, yo tengo un equipo armado en el All Star de Argentina, Argentina sí. Classic. Sí, claro. ¿De dónde toma los call names? Eso lo va a tomar, mira, hasta el equipo está en orden de 23 jugadores desde Irlanda en el RAS 60 hasta Túnez, hasta los 23 de Túnez, o sea, te va a tomar hasta Túnez. Están separados de los nacionales. Exacto. Entonces, hasta Túnez, que está bueno. entonces Egipto, Nigeria y todo esto van a ir en el RAS 61. ¿Listo? ¿Y también te ordenan los call names de los equipos que son de Master? Eso te los ordena, pero como digamos, te explico, van a estar ordenados, pero por orden de internacional. Por ejemplo, si tienes, qué sé yo, el primer internacional se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, ahorita vemos cómo se llamaba, pero vas a tener por orden, o sea, vas a tener ese y vas a tener que organizarte ahí. Tú lo vas a escuchar o puedes verlo en mi tool. Por ejemplo, por eso, bueno, es importante un poco la tool mía, porque puedes ver ahí el nombre de los jugadores internacionales, no internacionales. Por ejemplo, vas a ver, aquí está. Mira, entonces, por ejemplo, yo abro la herramienta y aquí me van a aparecer el índice de los jugadores, y eso es importante porque también vas a utilizar el índice de los jugadores acá. Y ahí te aparece cuál es el primer nombre del no internacional, el segundo, ¿me entiendes? Por ejemplo, deja que cargue. Ya mira, aquí está un índice, ¿sí? Entonces ahí están los países, mira, Wales, Inglaterra, bueno, deja bajar más. Aquí están todos los países y llegas hasta los clásicos. Mira, hasta aquí están los clásicos. Y mira, aquí hasta el 149 que es Di Stéfano. Di Stéfano es el último jugador como que se dice de acá, de la parte de abajo, que es el menú de selecciones, ¿verdad? Y el primero es Irwin. Y este es Freeze, no está en equipo, obviamente está aquí, dice Manchester United. El segundo está en el Arsenal, esto está en el Leeds. Pero no tiene, como que se dice, no tiene equipo nacional, ¿verdad? Entonces esto se considera no internacionales, que no están en equipo internacional. Y entonces en este orden vas a ubicarlos en el RA 62. En el RA 62 los vas a ubicar. Y aquí te va a salir con N
NIP, no International Player. Entonces aquí te ves el 1. アーウィン、 Ahí está, Irwin, ¿sí ves? アーウィン、 Arwin, ¿sí ves? El segundo, バーレット、 ¿sí ves? Bar. Entonces así vas sabiendo cuál es el jugador. Por ejemplo, que no tiene selección. Y lo vas modificando. マックファイル、 Si es McFile, este es el tercero. Entonces eso, Pascu, te digo que es tiene bastante que ver el índice. Y es lo mismo que en el Canadian Editor. ¿Te acuerdas que en el Canadian Editor tú ponías en jugadores de la Master y te aparecían en orden los jugadores? Sí. Así, desde el primero hasta el último. Sí, sí, sí. Y ya pues, entonces así se hace. Bueno, lo que es Digamos la... que los Ajá, exacto. han reducido, no solamente que, bueno, creo que saca el file name, pero también los ordena. Exacto, están ordenados. Por ejemplo, el último jugador del No International Player va a ser el de aquí. A ver. Bajemos. Es como el 400 y algo, no me acuerdo el número. Mira, el último es el 462. O sea, ese es el último jugador que vas a poder, que tenemos サムイヌ、 que tenemos en los jugadores no サムイ internacionales. ヌ、 De ahí vienen ya lo que son los jugadores de extra de Japón, ¿ya? Te vienen que son 15, creo. Ahí viene el primero, 続き、 Suzuki, ¿sí ves? 奈良崎、 Esos son los extra Japón. Ya. Lo que tú me preguntaste antes, los jugadores como te dije, las selecciones se dividen hasta Túnez. Y en el RA 62 Sí. pero en el RA 60, hasta el RA 60, los del RA 60 es hasta Túnez. El RA 61 ya son todos desde Egipto hasta Clásico Argentina, ¿listo? Mira aquí empieza Egipto 1, vienen los 23 de Egipto, エウサイド、 ya vienen los 23 de Egipto, de ahí pasa lo que es Nigeria, de ahí pasa lo que es Sudáfrica, Senegal, México. Bueno, y al final ya te encuentras los clásicos. Mira que por ejemplo está Argentina clásico, que es el último, ¿verdad? Y entonces el último, ¿te acuerdas cuál era? De Stefano, creo que. デステハノ、 Ahí está, de Stefano. デステハノ、 Ya, estos son los carnets de フィノール、 Argentina clásico. Entonces, ケンプス、 en el mismo orden van a estar en el RA 70, pero en vez de, pues obviamente son los carnets ya 2, que se dicen, los carnets 2, o sea, cuando ya gritan, ¿no? Sí, sí. 気分、 Ahí está. 気分、 ¿Sí ves? ダン、 Ya, entonces lo que son los carnets van ahí. Van organizados. Por ejemplo, vamos a creo que los de Argentina están en el 71. Y aquí mismo te indica, o sea, vamos a Argentina y aquí mismo te va a indicar Argentina. Mira, ahí está México, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Aquí están todos en orden, ¿eh? Eso no es. ボナノ、 Ahí está Bonano. Están en orden, organizados todos. ¿No? サムエル、アジャラ、 Ya, y para cambiarlos, センシーニ、 ya sabes, clic derecho, cambiar back. Y los puedes ir cambiando ahí todos los que tú quieras. Ahora, el único inconveniente que yo veo ahí es que, digamos, yo por lo general cuando edito, voy cambiando los carnames de a poco, ¿me entiendes? O sea, no los cambio todo de golpe, ¿cierto? Digamos que tú tienes una lista de jugadores de 23, pero no quieres poner carnames a todos los jugadores. ¿No crees? O tú le quieres poner a todos. Sí. A veces quieres poner a los más importantes, o más, ¿cierto? Pues no. No, sí, algunos siempre te queda, sí. Ya, si quieres ponerlos a todos, puedes utilizar bien los de poli, chévere. Para mí es súper importante, como el ordenador, está bien organizado, ¿verdad? Ah, ya Eso la. no hay de dónde perderse.
Pero ahora, si tú quieres que todos los calnames queden con índice, que al todo el momento que tú los modifiques, recién ahí haya sonido, ahí podrías utilizar los calnames que yo vuelta también te los pasé a ti, que son los de acá, que es los calnames reducidos, pero los que dice mudos, que esos yo los hice, que yo los generé a partir de un calname mudo, o sea, todos están mudos, pero tienen O índice. sea que todo tan mudo hasta que le empezás a agregar sonido. Exacto. Porque si haces desde Está puntero, bueno. si haces desde ese puntero, la herramienta no sabe cuál es el puntero, porque la herramienta lee el puntero para mandarte al WAP, ¿verdad? Entonces, como le pones 000 en el puntero, te va a indicar que no tiene calname. Entonces, entonces lo que yo hice fue hacer de los calnames de Poly, puse todos un ra mudo. Tienen toditos. Todo, absolutamente todos tienen ra mudo. Entonces tú Sí, vas a eso tener está bueno. vas Me a tenés que tener pasar todo eso, no tengo nada de eso. entonces tú vas a tener Ni, todos ni el, los. ni el TXT de Polípoli, nada. No tiene nada, si te bajé todo. Entonces vas a tener todos los calnames No, pues mudos. vos me mandaste vos me mandaste sí, me mandaste el reducido, pero no sale eso, no está en esos archivos. Ya bueno, ya te lo subo. Entonces, bueno, déjame subir con Regenerator Sí. y todo. Como te iba diciendo, a ver, tenemos select de policía, esto acá no. Ni esto. Verás, entonces. Verás, en el caso de que yo utilizo, bueno, yo lo hice por necesidad, más no porque, qué sé yo, me No, está guste bueno competir eso. con Poli o algo, pero sí lo vi necesario, porque yo puse los calendarios de Poli primero al inicio. ¿Está siendo utilizado? ¿Cuál está utilizando? Sí. Espérate. Ah, estoy aquí, perdón. Bueno, yo creo que lo de los calendarios quedó bien, ¿no? ¿O faltaría otro tipo de explicación? No, está bastante bien. Está bien, ¿sí, no? Pero, o sea, Ya de ahí me, lo que tienes que hacer es meter los ya, calendarios, nada ya más. me surgirán dudas, sí. Sí. ¿Qué pasó acá? Pasó algo, Ah, Bueno, están los caldems y están los sonidos. Hay dale. sonidos que no se podían editar, ahora se pueden editar. O siguen estando sin poder editar. Por ejemplo, sonidos que figuraban por ejemplo, la repetición de los goles, el sonido del ¿De cuál? silbato, el sonido de la pelota, del pan, no eran editables, digamos. No había ningún editor que te permitiera editar eso. O sea, eran cosas que se editaban manualmente. Em, Siguen sin poder editarse en ningún tool. o sea, puedes. Creo que eran sonidos sin puntero. O sin cabecera, como le decía. Audio sin cabecera. Sí, sí se puede. En sí. Eso es lo que. Creo que Ramón había hecho una tool de eso. Pero son para ciertas cosas puntuales. El sitio de un árbitro y todo esto. Mm. Pero en sí. Esos son los audios sin cabecera. Que también hay sonidos de tribuna. Y un poco de cosas que. Sí, Pero. nunca se lo agregó en una tool terminada eso. Hay una de Ramón, pero no. La verdad que la probé, creo que con los sonidos del cursor y funcionó, ¿me entiendes? Pero lo que pasa, ahí sí me di Mm. cuenta de algo, que los que tengo abierto, no tengo abierto. Ah, tengo abierto esto. ¿O qué tengo abierto acá? Verdad es que primera, primera vez que me pasa esto, cuando estoy contigo me pasa todo, mira, Pascu. Sí, a mí me pasa también. Querés copiar y no se puede. Y Y no tenés nada abierto. sí, qué locura. Se me movió. Y bueno, la cosa es que tú puedes hacer. ¿Qué pasó acá?
Ay, creo que. Verás, tú puedes cambiar esos sonidos que vienen en el rasero. eh, pero ahí hay un pequeño problema porque yo me estaba dando cuenta que los vienen con una compresión distinta al formato back. Y esa compresión, Ah, lo que hace en los tutoriales y lo que estaba viendo es que la comprimen en back pero le quitan la cabecera, pero la compresión es mucho menor que la que tú esperas, porque yo el audio original lo convertí en back y del back lo convertí otra vez a claro. al audio original y créeme Pero, que no ingresó. pero será porque, digo yo, será porque el juego necesita tener un acceso más rápido a esos sonidos. Por ejemplo, el sonido de que pegan el palo, tiene que ser instantáneo. Claro, debe ser por eso. Debe ser por eso, Por eso porque que están menos comprimidos, directamente que no deberían estar ni comprimidos. exacto, es lo que yo también pienso, porque digamos te digo algo que la compresión es mucho más fuerte, ¿me entiendes? Única debe ser para que tener una cabecera en RAM y directamente leer de ahí, o sea, sin tener que volver a hacer la misma lectura. Ajá, sí. Mira, mira, mira vos, los japoneses son Y unos sí, genios. lo voy a poner acá. No, voy a crear otra carpeta, pues no la pongo después. Estaba viendo ahí unos videos em, de del mundial de fútbol y todo esto que han hecho los muchachos ahí. eh, hay bastante gente que está editando Winning ahorita, Winning en 2002. La verdad que Sí. me acuerdo que cuando recién iniciamos, pues había pocos, ¿no? Casi no, nula. Estaba como Claro, que quedó. hay mucha gente que edita y Ajá. hay muchos parches, pero ¿no te parece a vos que debería haber mejores parches para lo que se puede editar? Porque yo he Sí. visto parches y te digo que siguen modificando lo mismo que modifican toda la vida. O sea, no se nota, vos digas, este parche se fue a la mierda, mira el auro que tiene, se diferencia sobre todo lo demás. Son todas muy similares y más o menos editan las mismas cosas. Y te diría que algunos ni siquiera le han cambiado la pelota al menú. ¿No, La no verdad te que parece sí. que hay muchas, o sea, que hay grandes editores, pero que hay mediocridad cuando se edita? Bueno, en sí, sí. La verdad que es como que. Ay, no sé, pues. Ya te digo. Es como que ha cambiado un poco la cosa también porque antes era como que más. ¿Te acordás que uno iba al foro y decía, oye, me falta la MSR de tal equipo? ¿Quién me ayuda? O alguien decía, chicos, Sí, estoy haciendo este proyecto. Y te decían, oye, yo tengo el kit de este equipo, yo tengo la MSR de este, te apoyo en este. sí, sí, sí. Y armabas Sí, rápido pasaban los. camisetas Uno de hacía el MSR, un logo, montón, otro claro. otro hacía el balón de menú, yo estoy de acuerdo. Otro decía, oh, yo hago las botas, yo hago los Claro, balones. trabajo, trabajo en equipo, sí. Y alguien se encargaba simplemente como de armarlo. El otro decía, metamos estadios, yo me edito los estadios. Ahora poco, como en el 2018 creo, estaba yo viendo unos. O sea, no ingresaba todavía al mundo de la edición, pero sí me descargué un parche, otra vez. Y me gustó un trabajo de un muchacho que editaba, creo que peruano, que editaba el Winning, hacía las Champions League. Oye, y créeme, le metía bastante dedicación a los estadios, le ponía todo bien. El césped me gustaba porque Sí. era así, no tan colorido ni nada. Pero no idea qué pasó, pero me Sí, descargué. lo que a mí me gustan, lo que a mí me gustan, me parecen fabulosos son esos parches que sacaron desde el 97 para atrás. Ah, Todo, porque los. el Win Eleven más o menos nace en esa época. 96, 93, perdón, 96, 97, más o menos nace en esa época. Bueno, a mí me gustan todos los laburos que han hecho que van del 96 para atrás. Viste que sacaron el Win Eleven 93, Ah, Copa sí. Mundial 94. Ah, Inclusive sí. había uno que era del 70. Tú ¿No? participaste No, en uno, había ¿no? uno que era del 70 y Había uno sí, en el que tú habías 94. hecho el Y después 94, sí. había uno que... Sí, 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 después había uno que lo habían hecho que era del Mundial, no sé, 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, que ni vallas de publicidad tenía. Y me pareció fabuloso
Vos podés estar, te pueden gustar o no te pueden gustar, porque qué sé yo, depende de la calidad del editor, ¿no es cierto? Pero como registro histórico son buenísimos, Ah, sí. ¿entendés? Sí, O ahora sea, poco yo me había bajado un uno. mundial, claro, había un parche que los tipos se pusieron a buscar la plantilla y la nómina y la camiseta del Uruguay del 1940. Es una locura, boludo. O sea, hay un laburo ahí, de histórico, Claro, son los de registro histórico, parches de registro de históricos. archivo histórico. Y curiosamente, Sí, sí, no, eso una vez me había encantó. escuchado un podcast, creo que fue, no me acuerdo. Bueno, hablaban acerca de los parches también así. Y ahí salió el tema del Winning Eleven 2002, pero estaban hablando del P6. Y decían, mira, es curioso que el P6 y el Winning Eleven 2002 son los juegos más Mm, parchados en la historia del PES, o sea, están ahí a la par. claro, sí, sí. Y ahí hablaron de lo que Sí, tú sí, porque la dices. base es buenísima. Y ahí hablaron de lo que tú dices, que lo más curioso es que hay parches que vienen, en vez de ser más actualizados, son para atrás, o sea, como para históricos, ¿entiendes? Y la Son verdad que, baratos. ajá, por ahí Sí, sí, eso uno es de increíble. 1930 creo que fue, no me acuerdo qué. Y bueno, ahora en P6 me he dado cuenta que hay bastantes ahorita como grupos, un nicho pequeño que se dedica a hacer parches históricos. Creo que hay uno que se llama Parches de la AFA, que un amigo me había indicado. Y estos parches Claro, sí, hacen... sí, yo lo he visto, sí. Sí, son Ah, muy buenos. sí, Sí, que te tienen... sale, no sé, claro, te sale el River del vestidor, no, es una locura. O sea, es un laburo, bueno, espectacular lo que han hecho. Sí, tienen caras, todo, los bien detallados los uniformes. eh, y son metódicos en eso, o sea... Y en lo de Winning es lo mismo. Winning Eleven 2002 tiene históricamente bastantes parches para atrás. O sea, desde que yo me acuerdo que Sí, 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 lo he visto, habían sí. unos parches que te acuerdas que sacaban como que de 1900 ni sé cuánto hasta 1900 tanto, ¿me entiendes? Y ahí estaban los equipos, te sacaban la misma bandera, por ejemplo Claro, porque, Argentina sí, sí, 1930, porque 1940. y es menos nuevo, o sea, el fenómeno nuevo, que es como comentaba vos, o sea, los parches siempre habían sido para izar, ¿no es cierto? O sea, porque el juego iba quedando y se lo íbamos actualizando, pero nunca se había dado que se empiecen a hacer parches para atrás. Ah, Eso es sí. increíble. Sí, y hay un argentino que estaba viendo, no me acuerdo el nombre ahorita, pero él también hace parches de la AFA y se crea un relator, no sé cómo se me fue el nombre de este relator, pero es uno de los antiguos relatores esto, más anterior de Nelson y Fabri y todo esto. Araujo creo que es. Y, y ahí se ha puesto bueno, ahí hace Que en sus 90 sí, estadios, que todo. ya murió. Sí, ¿cuál? Araujo. Sí, murió hace poco, Arajo. Ah, no Sí, sabía, murió hace qué pena. poco. Bueno, pero él había sacado un parche con eso. Y es lo que me decía un amigo, para ese tipo de parches argentinos necesitas relatores así, o sea, como... Ahí te pasé el link en el chat. Eh, para estos parches se necesitan relatores argentinos antiguos así. Para atrás, por ejemplo, Nelson y Fabri, este Araujo, y creo que Klos por ahí, no sé si relatara mucho fútbol Mm. argentino, yo creo que ya no relata, ¿no? O relataba, no sé. Pero, Y ahora no, relata internacionales. Pero el claro. fútbol argentino en un tiempo sí relataba, pero ya no. Listo, Pascuti. Entonces, Pascuti, te agradezco por haber compartido estos momentos conmigo aquí, un poquito con la edición del Winning, conversando también, aportando tus ideas, tu experiencia y bueno, te agradezco por estas horas que has estado aquí presente. También por el tutorial de Calnames. Bueno, dale, muchas gracias. Y gracias a vos. Seguimos viendo, seguimos soñando. Claro. Y también por la presentación acordate, del parche que estamos haciendo en Del 2026. parche, sí, 2026. Sí, Que, sí, sí, me vale. aunque algunos por ahí, vi unos comentarios que decían que sí, que yo no lo lanzo, que no sé cuánto. Pero es que no hay mucho tiempo como para... Pero sí va a salir. Esperemos este fin de semana o antes. Ya coordinamos bonito y lo sacamos, ¿eh? Bueno, largo, así que Listo, Pascu. Muchas gracias, te dejo. nos vemos. Suerte.